Hola Virgo, ¿qué tal estás? Yo os he estado echando de menos, he estado muy liada estos días, así es que bueno, retomamos las lecturas. Para los que sois nuevos en mi canal, me llamo Aina, hago lecturas intuitivas, no utilizo las cartas del tarot, las conozco y hago referencia a ellas de vez en cuando, pero utilizo este oráculo de hadas. Las lecturas intuitivas consisten en canalizar mensajes a través de la intuición, con lo cual, aunque las cartas tienen un significado literal, nos guiamos más por lo que percibimos en el momento, lo que sentimos en el momento, más que por el significado. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Virgo. Esta carta. Vale. Vale. Voy a sacar una carta más, Virgo. Vamos a ver si me quieren dar las hadas unas... Ahora os enseño las cartas. Ahí está, la última carta. Vale. Mirad, cuando han caído las cartas, la primera carta que ha caído es la del Singer de la curación, que es esta carta de aquí. Los Singers dentro de esta baraja de cartas es como si fueran los arcanos mayores, porque representan las energías del universo que están presentes en nuestra vida. Es lo que digamos que le insuflan un suspiro o el aire a todo lo que conocemos, ¿no? Y que no es tangible, pero que está presente. Esta energía aparece cuando se está produciendo una curación o una sanación a un nivel mayúsculo. Y en este caso concreto, Virgo, creo que no eres tú exactamente la persona que está pasando por un proceso de sanación o de curación, porque no lo interpreto tanto como algo de salud física, sino del alma, ¿de acuerdo? Creo que eres tú el testigo de esto. Creo, por cómo han caído las cartas, Virgo, voy a dejar aquí el Singer de la curación. El Singer, bueno, el Singer en inglés, para los que sois nuevos en el canal, Singer en inglés significa cantante, pero literalmente. Pero si lo tradujera al español, me gustaría que lo interpretáramos más como la música, porque este autor, que es Brian Froud, que para mí es un artista el que ha hecho estas cartas, se refiere a estas energías del universo o a estos arcanos mayores del universo como si fuera música, porque si os dais cuenta, la música está en nuestras vidas y es un conjunto de, digamos, de sonidos que ocupan, cada uno de ellos tienen un lugar, un momento, un tiempo, una fuerza determinada, y es el conjunto de diferentes elementos lo que conforma la música, la melodía, y me parece una forma preciosa de referirse a lo que son las energías del universo. Entonces, bueno, lo que decía Virgo, no siento tanto que seas tú el que estés pasando por una etapa de curación o de sanación del alma. Creo que eres más bien el testigo de... De hecho, creo que estás maravillado por lo que estás presenciando, porque básicamente la situación de la que tú partías anteriormente, Virgo, es que había algo que tú veías que estaba bloqueando un futuro, ¿de acuerdo? Mirad, esta carta, que es la de Jehovah, representa todos los miedos imaginarios. Siempre la describo como el monstruo del armario o el monstruo debajo de la cama que de pequeños siempre pensábamos que teníamos.
esta carta aparece generalmente... Es curioso porque cada vez que tenemos que dar un salto, digamos, cualitativo en nuestra vida, ¿de acuerdo? Cuando vamos más allá espiritualmente o cuando crecemos, daros cuenta de que siempre nuestro cerebro nos presentan todos esos miedos que nosotros tenemos y que nos planteamos, que puede ser, por ejemplo, todos los obstáculos que nos podamos imaginar cuando tenemos un plan en nuestra vida, ¿no? O sea, que me gustaría hacer esto, pero... Y ahí es cuando empieza el pero. Realmente esos peros suelen salir de lugares de miedo, que tiene que ver con experiencias pasadas o con lo que es la cultura de nuestro entorno familiar o incluso la cultura de nuestro país, ¿de acuerdo? Es cuando, por ejemplo, una persona tiene un trabajo oficial, ¿no? Algo que todo el mundo reconoce, pues esta persona es médico, o esta persona, por ejemplo, tiene un estanco, ¿de acuerdo? Y de repente se da cuenta que la pasión de su vida es otra cosa absolutamente distinta. Entonces, el dar el paso a cumplir un sueño en esta vida, yo creo que lo más duro que hay, una de las partes más duras que hay, es precisamente enfrentarse a esos miedos y a esos condicionamientos culturales que hemos tenido, ¿no? O sea, daros cuenta de si tú tienes una vida aparentemente estable y de repente decides dejarlo todo para dar un giro completo en tu vida, muy probablemente la gente de tu entorno piense que no estás en tus cabales, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya no solamente es la gente que está en tus cabales, es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos limitamos, ¿no? Y nos planteamos situaciones que ni siquiera tienen por qué pasar. Y en este caso concreto, Virgo, realmente tenías o un miedo o una persona cerca de ti que te estaba diciendo que no había posibilidad de futuro, que esto nunca lo ibas ni a vivir ni a experimentar en el futuro. Y de alguna manera te lo creíste, Virgo, porque digamos que lo que te pasó de alguna manera es que dejaste de tener fe, ¿no? O sea, es decir, daros cuenta que los signos de tierra suelen ser gente que tiene los pies muy bien puestos en la tierra. Pero llevado a un extremo es cuando empezamos a dejar de creer en la fe, o sea, perdón, digamos en la intervención divina, por ejemplo. Y muchas veces en esta vida es tan importante, más que la esperanza, es mantener la fe. Porque, mirad, la esperanza, para mí, algunas veces puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Esperar que algo ocurra, ¿de acuerdo? Es prácticamente en muchas ocasiones partir del lugar equivocado, ¿no? Es decir, tú tienes la esperanza de que esto ocurra, te gustaría que esto ocurra, pero en el fondo no le das ninguna posibilidad, ¿de acuerdo? Mientras que cuando uno parte del lugar de la fe, uno ni siquiera se plantea el cómo. Uno sabe que la vida puede obrar milagros y que puede ocurrir algunas cosas en la vida que, digamos, encarrilen algo que uno casi daba por perdido en esta vida. Entonces, no es esperanza, no es esperar a que las cosas vayan a mejor, no es esperar no sé, a que entre un elemento nuevo en tu vida y que dé un cambio. Es el creer sin ver, es el saber que detrás de una puerta o sea, puede ocurrir todo lo bueno, ¿de acuerdo? Por eso la fe es tan importante, porque es lo que nos ayuda muchas veces a dar un salto en nuestras vidas sin saber muy bien dónde vamos a caer. Y por lo que sea, Virgo, tú perdiste esa fe, dejaste de ver en el futuro, ¿de acuerdo? La fe tiene que ver mucho con saber ver, visualizar lo que te va a pasar en el futuro. No esperas algún día viajar a París, no, tienes fe, sabes que algún día lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Fijaros las dos palabras, los sentimientos que generan cuando las pronunciáis y os daréis cuenta del lugar del que partís. Y por eso digo, Virgo, que creo,
es una lectura muy bonita, Virgo, porque fíjate, me parece una lección de vida. Creo que los ángeles han sido bastante cariñosos contigo. Te han pegado como un pequeño coscorrón, de alguna manera. Porque esa pérdida de fe que tú tuviste, ¿de acuerdo? O incluso esa persona o ese miedo, porque, como digo, esto puede ser tanto un diálogo interno como, ¿sabéis las personas que muchas veces con sus mejores intenciones nos quieren abrir, y lo digo entre comillas, abrir los ojos porque ellos tienen la experiencia de vida, cuando lo único que te están contando es lo mal que a ellos les fue en la vida o lo insatisfechos que están con la vida? Entonces casi como que te dicen, no, o sea, pues mira, confórmate con esto porque esto es lo que hay, ¿no? Y entonces, bueno, una cosa es tener los pies puestos en la tierra en el sentido positivo, es decir, en no perder contacto con la realidad, porque es muy importante ser coherente o intentar mantener una coherencia con nuestra vida espiritual y nuestra vida real o material, de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, pero también hay que saber entender que cuando la realidad no está reflejando lo que nosotros pensamos que llevamos dentro o lo que nosotros anhelamos, algunas veces tenemos que entender que las cosas ocurren en el momento que no cuando nosotros queremos, sino cuando, digamos, el universo lo ha orquestado de alguna manera. Y digo esto, Virgo, porque, y de verdad me hace gracia, por eso decía que las hadas o los ángeles te han dado un coscorrón, porque te han dicho como, no sé, ¿no? Lo típico de, ay, hombre o mujer de poca fe, ¿no? O sea, es como si sintiera que te están observando y te dijeran lo que os decía, ¿no? ¿Qué hombre de poca fe eres? O qué mujer de poca fe eres, ¿no? Y se están como riendo un poco. Y lo digo porque aparece la carta de The Green Woman, que es la mujer verde. Y esta carta representa los brotes verdes que no vemos porque están justo a ras de tierra. Pero no quiere decir que no estén creciendo. Y esta carta también me recuerda a la frase de, ¿os habéis dado cuenta que las plantas no crecen cuando las observan? No es que no crezcan las plantas, es que si uno observa constantemente una planta no la ve crecer, ¿de acuerdo? Pero si se aleja de una planta y la vuelve a ver a la semana siguiente, se da cuenta del cambio que ha producido. Y estas cartas, o sea, esta carta es lo que te estaba diciendo, Virgo, mira. ¿Ves que tiene un gesto pícaro mordiéndose la lengua, ¿no? Como un poco el sentido de estar como gastándote una broma. Tenían esto cubierto porque lo que te están diciendo, Virgo, es que esta forma de cubrir el brote verde que tiene que salir es una forma de asegurarse de que no va a ser observado y por tanto va a crecer. Y en este caso, Virgo, ese brote verde es el singer o la música de la sanación o de la curación. Y ese es el milagro que tú estás viendo. Y de hecho, fíjate, Virgo, diría, voy a coger más cartas porque quiero saber exactamente en qué dirección va esta curación o este milagro que tú piensas, o sea, esta recuperación de la fe realmente, porque no sé si me da la sensación que dabas por perdida a una persona o una relación, o pensabas que una persona sería incapaz de cambiar o sería incapaz de curar algo. Vamos a ver. Sí, mirad, esta carta que es la de Andresen of the Salad es la carta de desaliñar una ensalada, es decir, es la carta de conseguir un imposible. No tiene que ver con un milagro, ¿vale? Los milagros, digamos que la connotación que tiene es como si hubiera una intervención divina o es algo que ocurre que nuestra mente limitada humana es capaz de explicar. Pero Andresen of the Salad es una carta
que nos recuerda a todas aquellas personas que son capaces de conseguir lo imposible. ¿De acuerdo? Mirad, en inglés, impossible muchas veces lo separan como I am possible. Si cogéis las dos primeras letras, que es la I y la M, que sería la contracción, lo que hacen es convertir o transformar la palabra imposible en la palabra yo soy posible. Yo soy capaz de hacer lo posible. Y esto no... Lo que ha sucedido, es decir, aunque tú hayas visto un reflejo de lo que es la energía de la curación y lo estés observando, lo puedas incluso hasta sentir, lo que te recuerdan las hadas es que los cambios los produce la gente porque ellos se han propuesto llevar a cabo aquel imposible. ¿De acuerdo? O sea, esto no es... vale, para decirlo de otra manera. La energía de la curación puede estar presente en nuestras vidas de muchísimas maneras, ¿de acuerdo? Y por mucho que, digamos, que el universo confabule para que una persona se pueda, digamos, curar, te puedo garantizar que si está ciego o está sordo, no va a haber ningún cambio en esa persona. Pero si esa persona, a pesar de la situación en la que se encuentra, todavía mantiene los sentidos despiertos y es capaz de mantener esa fe por el cambio, ese milagro va a ocurrir, porque él o ella va a ser el motor de ese cambio, Virgo. Lo que me hace gracia, y volviendo a esta carta, es que con lo detallista que eres tú, porque Virgo es verdad que es el signo del zodiaco que, digamos, representa lo que es los pequeños detalles, la cotidianidad, el estar muy presente. Lo que más gracia me hace, Virgo, es que a ti esto se te haya escapado, porque de alguna manera creo que podías o has percibido algunos cambios, pero no le diste importancia precisamente porque esta figura estaba tan metida en tu cabeza que cualquier pequeña señal que, digamos, las hadas te habían dado en este recorrido, tú simplemente las habías obviado, no le habías dado ninguna importancia porque tú ya dabas por hecho que no había ningún futuro. Entonces vamos a ver si hay algún consejo más de las cartas de las hadas hacia ti o hacia esta persona o situación, Virgo. Vaya, han caído un montón de cartas juntas. Vale. Por no extender la lectura, Virgo, normalmente no suelo coger tantas cartas juntas porque, bueno, pues porque prefiero que exalten carta a carta, pero mira, voy a separar así las cartas por un lado para que las vayáis viendo. Mirad, por hacerlo un poco más rápido y no alargar más la lectura, tenemos la carta de la unidad, que representa lo que es la energía en esencia pura, sería Dios, y llevado a un plano humano sería nuestra conexión con Dios, ¿vale? Es el todo, ¿de acuerdo? Todavía no tiene forma ninguna, es el principio de toda esencia, ¿de acuerdo? Pero en esta lectura, para mí, tal y como aparecen estas cartas, es que las cartas, cuando he dicho, ¿hay algún consejo más que las hadas nos quieran dar? Y estas cartas nos recuerdan que el valor está en uno mismo, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces perdemos de vista que somos nosotros los que tenemos los pies, no sobre la Tierra, sino sobre el planeta. Somos los dueños, somos los dueños de lo que está pasando, de todo lo que está pasando, de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y por tanto somos los que tenemos ese poder.
Y las hadas lo que quieren recordarte es que incluso en los peores momentos, tú eres el que tiene, digamos, la bola en tu campo. Eres el que tienes el control sobre la situación. Y que quizás lo que tenemos que interpretar es que cuando vivimos situaciones que son complicadas, si pudiéramos o fuéramos capaces de interpretarlas como un guiño que la vida nos está haciendo, es como si el universo, cada vez que vamos mejorando, vamos evolucionando, nos lanza, digamos, como pelotas así al libre albedrío para ver si somos capaces de, digamos, de sostenerlas en el aire. ¿De acuerdo? Y lo que te dicen las cartas es que cuando las cosas van mal, Virgo, antes de cerrarte en banda, como ocurría con esta carta de aquí, porque ves que tiene los brazos cruzados, se está cerrando en banda, está bloqueando una posibilidad. Lo que dicen las cartas es que, y yo sé que esto, Virgo, puede ser difícil de asimilar, porque es muy bonito decirlo en una lectura, ¿no? Tienes que mantener el corazón abierto y tienes que mantener tu conexión con Dios o con el universo abierta para que, digamos, puedas tener esas descargas digamos, de información, o puedas tener, no solamente para sentirte bien, ¿de acuerdo? O sea, volver al espacio del corazón, que es el que da digamos, el que con cada latido, con cada impulso, nos está dando la vida, ¿de acuerdo? Y abrir el corazón y vivir la vida con el corazón es precisamente no vivirla con la cabeza, no dejarse llevar por experiencias o por racionamientos lógicos que realmente no es más que un patrón de pensamiento aprendido. Entonces, dejar apartado ese patrón de conocimiento, ese patrón de pensamiento, y vivir el momento presente conectado con Dios o conectado con el universo, es la mejor forma de sobrellevar ciertas cosas. Y mirar, aquí aparece la carta de Delaume, que es una carta que vuelve a recordarme la parte de lo que es la curación. Esta carta en el libro habla del amor incondicional, pero para mí es una carta digamos, muchas veces la vinculo con el 4 de espadas en tarot, porque es ese parón que hacemos en la vida para recuperarnos, para coger aliento. En esta carta, este hada ha perdido casi, no las ha perdido del todo, ¿de acuerdo? Pero las tiene dañadas porque ha pasado tanto a lo largo de su vida y ha dejado tantos pedacitos de sus alas en ese acto de dar amor por los demás, que llega un momento, Virgo, en el que, además es que, fíjate, Virgo, me acuerdo que hace como un par de meses hice una lectura para Virgo que también se retomaba la temática, ahora el relato de la persona que tenía que parar y descansar. Virgo, no es la primera vez que esto también pasa. Y en este caso, prácticamente lo que dicen las cartas es que la mejor forma de curación muchas veces, de esa curación espiritual, es cuando mantenemos esa conexión, nos damos cuenta del poder que tenemos cada uno de nosotros, que ese poder está en nuestro corazón, ¿de acuerdo? En entender la vida con el corazón. El saber escuchar las señales, las sincronicidades, los mensajes que la vida nos está dando, y no no descreerlas, sino por lo menos darles digamos la atención necesaria, porque es que, como te decía antes, Virgo, las señales las tenías delante de ti. Estaban aquellos pequeños brotes, pero tú no los veías. Lo que te dicen las cartas también, Virgo, es que desde luego es un momento para celebrar, con la carta de lo que es el colectivo de los Pixies, y es un momento de recobrar lo que es la jovialidad, es decir, lo que tú vas a observar o vas a experimentar, y como decía antes, no creo que necesariamente se esté dando en ti, Virgo.
es algo que está pasando en tu entorno y tú eres testigo de esa transformación, de curación. Esta experiencia en tu vida te va a devolver la juventud, la jovialidad, y vas a perder el miedo a las aventuras o al Sí, precisamente es eso, Virgo. O sea, para ti es como... No solamente es que vuelvas a creer en lo inexplicable, o que vuelvas a plantearte en el que los milagros, si quieres, o la capacidad que tiene la gente para cambiar o para mejorar su vida existe, sino que además vas a tomar ese ejemplo hacia ti, Virgo, y te vas a plantear si de alguna manera anteriormente has dejado de, digamos, de vivir la vida como con un espíritu joven, ¿de acuerdo? Porque, mirad, esta carta, a mí esta carta, una de las cosas que más me gusta es que para mí esta carta representa a un poeta. De hecho, bueno, la carta se llama Taom the Poet, porque quiere significar precisamente a esa persona que es desenfadada, que sin llegar a ser temerario en este caso, porque no percibo para nada que sea una temeridad, pero es la energía que aparece en nuestras vidas cuando vemos un reto y de repente escuchamos esa voz que nos dice, sí puedes, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es no perder de vista tu objetivo, porque ¿veis que tiene esa mirada tan sumamente centrada? Está parado, ¿de acuerdo? No está descansando, se está preparando. ¿De acuerdo? Es decir, de estar en esta situación en la que hay un parón para retomar aire, ¿de acuerdo? Como para plantearse ciertas cosas, porque en esta carta para mí, una de las cosas que realmente más me llama la atención es la iluminación. Es como si sintiera que la luna está iluminando esta figura y esta figura tiene la mirada perdida en algún sitio, porque no está mirando en ningún lado, está dentro de sí misma, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cuando esas personas, por ejemplo, incluso personas que están en depresión, que no entendemos, hay mucha gente que no entiende a una persona, por ejemplo, que no está en depresión porque lo que siente es que está desconectada del momento presente, y es porque están viviendo dentro de su cabeza, están revisando ciertas cosas? Eso sería un extremo lo que acabo de contar, pero en muchas ocasiones tenemos que pararnos, reflexionar para volver a coger impulsos y continuar con nuestras vidas. Y eso es lo que va a pasar en los próximos 7 días en tu vida, Virgo. Que vas a volver a recuperar la fe y vas a volver a aplicarla en tu vida, lo que te va a llevar de alguna manera a dejar de sentir miedo, a darte cuenta de que esto era simplemente un bloqueo mental que tú tenías, y que prácticamente... Voy a recuperar esta carta. Tienes todo el futuro por delante al que te vas a enfrentar sin ningún miedo. Así es que, bueno, felicidades, Virgo. La verdad es que es una lectura muy bonita. Y, bueno, espero verte la semana que viene. Y si no es así, pues aquí nos despedimos. Te deseo que las hadas estén contigo.